Hey YouTube, como ya sabéis, Ableton ha sacado la versión 11 de Live y ya hemos podido actualizar y ver algunas funciones. En este vídeo voy a explicaros cuáles son las nuevas funciones y vamos a utilizar algunos ejemplos y recursos de cómo podemos utilizarlas. Vamos allá. Pues una de las primeras funciones que han implementado en Live 11 es la compatibilidad con el protocolo MPE. MPE no es más que MIDI Polyphonic Expression o expresión polifónica MIDI, que simplemente te habilita todos los controladores MIDI que utilizan esta función. Para entenderlo así rápido, el MPE es capaz de interpretar cuando a un controlador, yo estoy ahora tocando unas notas en el push 2 y si le doy más fuerza, si doy un poco más fuerte, veis, me está interpretando la fuerza que le estoy dando. Si dejo de hacer tanta fuerza, me va para aquí. Entonces, con esto, el protocolo MPE nos sirve para poder mapear diferentes parámetros de instrumentos o efectos y tener el control físico de un parámetro. Es un control más que tenemos, aparte de los que ya teníamos, que podíamos hacer con el Aftertouch. Por ejemplo, yo aquí tengo el Impulse 49, que tiene Aftertouch, y también me pasa lo mismo cuando yo le doy. Si le doy más fuerte, me está interpretando esta fuerza. Lo que pasa que en este caso mi Innovation Impulse 49, este Aftertouch es monofónico, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estoy tocando, por ejemplo, un acorde y solo del acorde le doy a una tecla más fuerte, me está aplicando esta misma fuerza a las otras teclas. Es decir, es Aftertouch monofónico. En el caso de Push 2, en este caso, que es el que yo tengo aquí, la presión, este Aftertouch, es polifónico. Esto quiere decir que yo puedo tocar varias notas y si solo le doy más fuerza a una nota, ¿veis en la pantalla? Me está aplicando solo esta presión a una nota. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear movimientos o cambiar parámetros de múltiples notas, pero todas entre ellas son independientes. Y esto lo podemos hacer de forma física, tocando ya nosotros el controlador o el instrumento sin tener que ir a modificar manualmente el MIDI. Vamos a añadir un instrumento. Ableton ha añadido esta funcionalidad en los instrumentos de Wavetable, Simpler y Sampler. Voy a añadir un Wavetable. Ya vemos aquí activado el MPE, que tengo varios parámetros, el slide, el pressure, la nota y la velocidad. En el caso, yo como tengo Push 2, tengo el de pressure, la presión. Entonces me hace el warp en el oscilador 1. Yo cuando le doy una nota, si le doy más fuerte, me está cambiando el sonido, me está afectando la presión, me está modificando la forma del oscilador 1. Si yo le doy más parámetro, y estoy tocando solo una nota, si voy a tocar 3 notas y, por ejemplo, esta de aquí le voy a dar más fuerte, ¿vale? Y ya veis que con este nuevo protocolo que han implementado en Live, tenemos la expresión, podemos hacer expresiones más avanzadas desde el controlador físico y luego, evidentemente, lo podemos grabar y editarlo. Voy a grabar algo. Vale, he grabado esto de aquí. Y aquí, si nos vamos tenemos estos parámetros nuevos de aquí. Este tercero de aquí, ya vemos que nos aparece aquí abajo los parámetros del MPE. En este caso, como yo tengo Push 2, me activa la presión, que es esto de aquí. Esto antes no lo teníamos en Live 10 y teníamos que como modular o automatizar
en este caso sería como el volumen o la forma, bueno, automatizar el parámetro que queríamos, pero solo podíamos automatizarlo por dispositivo, no por notas independientes. Ahora imaginaros que pues esta nota de aquí, que aquí tengo las curvas, pues yo las quiero cambiar y dibujarlas pues algo más así de este tipo. Y por ejemplo esta de aquí la quiero hacer pues así. Y ahora voy a ver cómo queda. Vale, sería lo mismo para el controlador de slide. Yo en el Push 2 en este caso no lo puedo, con la sensibilidad no puedo modificarlo, pero sí que quizá lo podría hacer con el Mod Wheel. No estoy seguro ahora porque no lo he probado, pero también yo puedo cambiar el slide de cada nota. Por ejemplo, de esta así, y no sé... Vale, me está cambiando, sí que el slide me está afectando la posición del oscilador 1, es decir, él me está cambiando esto. Una forma fácil de entender este protocolo MPE es añadiendo unos instrumentos que en Live 11 nos vienen unos packs de Spitfire Audio que están muy bien, que son instrumentos de cuerdas, violines, violoncelos, todo esto, y son compatibles con este protocolo. Entonces, cuando yo toco unos acordes, si le doy más fuerza, es como si el músico esté tocando más fuerte el violín o el violoncelo. Entonces, con esto podemos crear expresiones al vuelo. Voy a grabar algo. Vale, he grabado esto y como veis, pues igual que antes tenemos aquí todas las notas independientes entre ellas y vemos la presión que yo le he aplicado con el push y pues podemos modificar para crear estas tensiones, estas progresiones. Además, una de las nuevas funciones del editor MIDI es que podemos cambiar el pitch, modular el pitch por nota. Es decir, yo por ejemplo, este sol de aquí lo selecciono y me aparece la línea de los semitonos, que es el pitch que tengo en esta nota. Lo voy a subir, por ejemplo, a más 5. De aquí a aquí a más 5, por ejemplo, le voy a dar 5. Y, por ejemplo, esta de aquí, que me baje a menos 5. Le creo un punto aquí y esta la voy a poner a menos 5. Si me deja, no me deja. Ahora, menos 5 hasta aquí. Entonces, ¿esto qué me va a hacer? Esta nota va a sonar igual y esta me va a subir el pitch y esta me va a bajar el pitch. Y esto es espectacular porque podemos crear, ya no solo para hacer algo más como instrumental, orquestral, sino que podemos crear como tensiones, transiciones, risers, cambios de tonalidad, pero con notas independientes. Esto hasta ahora en Live 10 lo podíamos hacer, pero teníamos que hacer múltiples pistas y cada pista una nota independiente tocando el pitch. Ahora lo podemos hacer en una misma pista, en el mismo clip y cambiando esto. Otra característica que nos han añadido en el editor MIDI es la función de probabilidad. En este caso tenemos aquí la velocidad MIDI, que es el volumen con el que estamos tocando esta nota, que tengo un piano. ¿Vale? Esto es lo de siempre, pero podemos, por ejemplo, lo dejo por aquí en 100 y le voy a dar un rango hasta, por ejemplo, aquí, 48. ¿Esto qué quiere decir? Que Live me va a tocar esta nota a la velocidad entre 48 y 100. Cada vez me va a tocar un volumen diferente. Ahora más flojo.
ahora también, ahora un poco más fuerte. Y estos controles, estas probabilidades, son también independientes. Esta nota tengo esto, pero en esta nota, por ejemplo, le voy a poner esto. Y en esta le voy a poner esto. Entonces, esto, si tenemos, por ejemplo, un loop, ahora estoy haciendo un piano, pero imaginaros que tenemos un loop que hace siempre las mismas notas, los mismos acordes, la misma melodía, lo que sea, yo lo voy duplicando y tiene esta probabilidad. Entonces, esto quiere decir que este de aquí me va a sonar de una forma, con un volumen, las notas en un volumen distinto a estas de aquí, y a estas de aquí, y a estas de aquí. Y cuando yo le paro el proyecto, le doy a stop y le doy otra vez al play, me lo va a reproducir totalmente diferente a como estaba antes. Es decir, es algo aleatorio. Esto yo creo que para hacer algo, para secuenciar, para hacer texturas, expresiones, para hacer tensiones, yo creo que es algo muy interesante. Otra característica que se ha añadido en Ableton Live 11 es el comping. Es una función que ya estaba disponible en otros secuenciadores, otros DAWs, pero en Live no lo tenía y lo han añadido desde esta versión 11, que simplemente si nos vamos a cualquier pista, por ejemplo aquí tengo el piano, le doy botón derecho, tengo aquí el Show Take Lines, que le doy aquí y ahora no tengo nada, pero puedo insertar una take. Esto sería, los que grabáis o si alguien graba instrumentos o voces, pues hasta ahora con Live teníamos que grabar la voz y vamos a repetir, tenías que crear una pista nueva y grabar y marcarla como grabación y marcar en la siguiente, grabar crear otra pista nueva, mutear esta de aquí, grabar en esta y así haciendo. Ibas haciendo. Ahora no. Ahora, tú, por ejemplo, quiero grabar, pues mira, del 3 hasta el 8, ¿vale? Y me pongo aquí y me pongo a grabar y voy a grabar algo y le voy a activar el loop y cuando me llegue, le voy a poner más corto del 3 al 5, cuando me llegue al 5 me va a seguir grabando, pero en vez de sobreescribirme lo que tenía, me lo va a poner en diferentes como subpistas. En realidad es la misma pista, pero me lo pone en varias como pistas pequeñas. Vamos a verlo. Vale, y ya ves que yo he ido grabando y se va repitiendo, pero me graba varios takes. En realidad, el que se escucha es el de arriba. Pero yo ahora, pues me gusta, por ejemplo, esta parte que he grabado aquí. Entonces, con el lápiz, yo selecciono, quiero esta parte primera de aquí y me la coloco arriba. Y quiero esta de aquí como segunda y pues mira, esta de aquí como tercera. Ya la tengo marcada. Entonces, si lo escucho, voy a desactivar el metrónomo. Vale, en este caso esta no se escucha porque no está bien cuantizado. Lo voy a cuantizar. Que tengo seleccionado aquí. Esta quiero. Ahora sí. Con esto es mucho más fácil de trabajar y mucho más rápido, sobre todo si grabamos, por ejemplo, voces, grabamos un instrumento, no solo MIDI, sino que lo podemos activar en pistas de audio y grabar con el micrófono varios takes, varias tomas y luego ir a seleccionar la que queramos, mucho más fácil, con el lápiz seleccionamos y ya tenemos aquí el audio final. Entonces yo aquí le doy que no me muestre ya los takes y ya tengo el audio final que se compone de 3 clips. Que si quiero volver a editar, pues le doy otra vez Show Take Lanes y los veo aquí. Suscríbete ahora, es gratis. Otra forma de trabajar con los lanes es utilizar, por ejemplo, fuentes de audio que no sean grabaciones, sino que ya las tengamos en nuestra librería. Por ejemplo, aquí tengo varios loops de Jungle que voy a escuchar uno a uno cómo suenan.
¿Vale? Y cuando yo tengo esto, que lo tengo pues warpeado, teóricamente tiene que estar bien warpeado, toda rejilla, pues con el lápiz simplemente voy a seleccionar varios trozos de cada uno. Pues, por ejemplo, me quedo con esta primera parte de aquí. Aquí me voy a quedar con esta. Por ejemplo, ahora voy a venir aquí. O voy a venir, por ejemplo, esta de aquí. Y aquí me gusta más esta. Aquí todo esto. Y aquí al final, por ejemplo, esto y esto. Y ahora lo escucho. Dices, este de aquí igual no me gusta, lo quiero cambiar. ¿Vale? Y podemos crear como un loop nuevo a partir de varios. Esto antes, ¿cómo lo hacíamos? Cogíamos los diferentes samples, cogíamos esta parte, la recortábamos, la poníamos en una pista, luego esta, la colocábamos, luego esta. Ahora ya lo tengo todo colocado, simplemente yo con el lápiz selecciono la parte que yo quiero. Y evidentemente estamos sin los tags, ya no los veo, pero si yo más adelante quiero volver a editar y quiero cambiar alguna parte, pues los muestro y cambio de nuevo. Y ya está, ya lo tengo. Otra nueva implementación es el uso de los macros. Hasta ahora teníamos 8 macros, pero ahora tenemos la posibilidad de añadir hasta 16. Entonces tenemos más control, podemos mapear más cosas. Por ejemplo, aquí tengo 2, pero yo puedo mapear pues este al 3, este al 4, al 6, este al 16. Tenemos más control. Pero es que además tenemos aquí esta camarita, que son las instantáneas. Esto lo que podemos guardar los diferentes controles de nuestros macros. Por ejemplo, a mí me gusta así como suena esto. Por ejemplo, lo guardo nuevo, es una variación nueva. Y puedo cambiar el nombre y le digo, pues, variación 1. Y yo voy tocando esto y ahora, por ejemplo, dices, mira, esta sí me gusta y la quiero guardar para que en otro proyecto o para que luego cuando lo abra lo tenga igual. Le doy otra variación y esta le digo número 2 y ya está. Entonces yo le puedo dar play aquí y me cambia ya los parámetros. Me guarda siempre los parámetros, los valores de cada parámetro del macro. Entonces esto es muy también interesante para poder siempre volver a la configuración de los parámetros de los macros de nuestros dispositivos que teníamos antes. Pero es que además tenemos este random de aquí que, como bien dice el nombre, lo que nos hace es el control aleatorio. Nos aplica un valor aleatorio en cada parámetro y esto es también muy interesante para hacer sonidos, texturas o para hacer cosas aleatorias que no suenen siempre de la misma forma. Otra característica que se ha añadido en Live 11 es cómo vemos el uso del procesador, la CPU, que tenemos ahora vemos el average y el current, el de ahora mismo. Podemos cambiar alguna configuración por aquí, que esto también dependerá de nuestra tarjeta de sonido, el buffer de audio, todo esto. Pero es que además en el modo de sesión, donde tenemos aquí el mezclador, aquí abajo, si tenemos aquí, podemos activar y desactivar el CPU y vemos lo que nos consume cada pista. Cuando yo le doy play, de momento no me consume mucho. Y ahora veo esta pista de aquí. Veo que me está consumiendo bastante. Es un wavetable, tiene LFOs, tiene filtros, tiene cosas. Y lo que estoy viendo ya es que casi en esta parte del tema, que es esta parte de aquí, esta pista me consume bastante, que es lo que me afecta al final al consumo global. Con esto pues podemos ver qué pistas nos consumen más y si fuera el caso, pues esta pista la congelo, la paso a audio y me libero ya de este proceso que me está haciendo aquí. Otra función más que se ha añadido es el follow, que lo tenemos aquí arriba al lado del tap tempo, lo podemos activar o desactivar desde las preferencias. Y esto básicamente es que si configuramos una entrada de sonido, un micrófono, la entrada de un instrumento, de la tarjeta de sonido,
Cuando activamos esto, lo que hace es seguir el tempo que detecta. Es decir, es un detector de velocidad, de tempo. Cuando lo activamos, está escuchando. Entonces, al escuchar, está intentando, bueno, me está detectando a mí porque estoy hablando, pero sí, esto es bastante útil, por ejemplo, si estáis en una banda y tenéis unos loops, tenéis algo que habéis creado y están tocando, o el batería está haciendo un ritmo y no sabes a qué tempo va, porque está improvisando. Entonces, le das a esto y esto te detecta automáticamente el tempo que está escuchando, lo que está sonando. Lo mismo, si por ejemplo queréis hacer un remix y la canción original no sabéis a qué tempo está, pues ponéis la canción original, ponéis el micro que escuche la canción original o la salida de la canción de vuestro plato, del móvil, lo conectáis a la tarjeta sonido y esto va a detectar el tempo. Es como antes, pues tenemos igual el tap tempo que podemos nosotros darle 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nos va a detectar, pues esto es automático, nos detecta según el audio que le entre. Como no podía ser menos, la iPhone 11 nos trae nuevos dispositivos, en este caso el Reverb híbrido, Hybrid Reverb, que utiliza diferentes formas de reverberación. Yo aún no he tenido tiempo de probarlas todas, pero tiene las de serie, paralelo, algoritmo o de convolución. Y creo, si no recuerdo mal haber leído, podemos combinar las diferentes formas entre ellas. Básicamente así, probándolo rápido, hay algún tipo de reverb que se parece mucho o no tiene nada que envidiar a los reverbs típicos de Valhalla que todo el mundo utiliza y que suenan muy bien. Estos reverbs también suenan muy bien. Así que yo, por ejemplo, tengo esto, voy a desactivar el reverb. Tengo esto aquí. ¿Vale? Son unas notas que creé, un dron. ¿Vale? Activo el reverb y lo pongo, por ejemplo, en modo de Shimmer. Voy a cambiar. Ya veis que tenemos más posibilidades que con el reverb nativo que nos traía Ableton. Con este reverb ya casi no hace falta tirar de un reverb externo, pero sí que necesitamos ahora trabajar y ver qué cada función que hace, qué diferencias hay, cómo verlo. Yo no he tenido tiempo, pero pinta muy bien. Otro dispositivo que nos han añadido es el resonador Spectral Resonator. Aquí, por ejemplo, tengo este loop de batería y cuando yo activo el resonador, tenemos varios parámetros, tampoco he tenido mucho tiempo de jugar con ello, pero sí que tenemos la frecuencia. Esto lo que hace es crearnos armónicos a las frecuencias de resonancia que estoy aquí seleccionando, pero lo puedo seleccionar en hercios o simplemente le digo aquí no quiero la nota, lo quiero en la, lo quiero en si, le puedo dar más cola, más decay, aquí tendría los filtros. Y luego aquí si quiero menos armónicos y la distancia entre ellos. Varios parámetros y luego puedo cambiar el tipo de resonador. Hay como un chorus, ¿no? El efecto de chorus. El Wander que sería como un white. Y el granular, que no entiendo muy bien lo que hace aún. Pero para crear texturas esto es una pasada. Luego tenemos, le podemos mandar una señal MIDI y tocar. Sería como hacer un vocoder, pero con los resonadores. Y podemos crear pues algo con texturas nuevas. Tenemos también el Spectral Time, que es un delay diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Que tengo este loop aquí y lo activo.
A simple vista esto lo veo también como para crear efectos, texturas, cosas nuevas, pero hay mucho que experimentar, hay mucho que ver. Ya os digo, yo acabo de actualizar y aún no me ha dado tiempo de experimentar con todas las funciones, todos los dispositivos y efectos. Por último, y como siempre, Live 11 nos trae un montón de packs. Creo con la estándar ya tenéis acceso, pero con la suite también. Y entre ellos, yo me gustaría destacar este de aquí, el de Inspired by Nature by Dylan Bastan, del cual tenemos este efecto de bouncy notes. Tenemos varios, pero este me ha llamado la atención porque yo, por ejemplo, tengo aquí este piano eléctrico y cuando activamos esto, le doy en las teclas y puedo cambiar aquí la velocidad y se van las notas, la gravedad, la masa. Esto ya es como para experimentar con más cosas. La fricción, hacer que no boten. O un random. Y ya veis que, bueno, es una locura. Aquí podemos crear un montón de cosas y desde texturas, instrumentos o cualquier sonido que si antes ya podíamos, ahora pues aún con todas estas nuevas funciones tenemos más control sobre todo y podemos crear como aún tenemos más para crear más cosas. Pues ya veis que con todas las nuevas funcionalidades y características que nos trae Ableton Live 11 podemos experimentar y podemos tener el control sobre más parámetros en el caso del MIDI, o podemos hacer nuevos sonidos, nuevas texturas con nuevos dispositivos y ir un poco más allá. Además tenemos el control de los macros, 16 macros random, diferentes parámetros. Esto nos da la posibilidad de trabajar de una manera más eficaz, fácil y rápida, además de tener el control total sobre cualquier parámetro. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a este canal, dale al like y nos vemos en el siguiente episodio.